Muy bien, estimadísimos, bienvenidos entonces a la preparación de nuestra clase número 7. Antes de realizar un paréntesis en la guía de toma de decisiones, que era muy importante para que pudiésemos aplicar todo lo estudiado a casos concretos para la vida profesional y personal, estábamos analizando el tema de la inteligencia racional y decíamos que es la capacidad que tenemos para poder procesar energía y transformarla en información en nuestro sistema nervioso central con una cantidad de variables y sin depender de la presencia de estímulos, de una manera tal que podemos pensar lo que queramos cuando queramos. Y desde ese punto de vista, decíamos que el ser humano entonces, al tomar distancia y al entrar otras variables a jugar, siempre se está cuestionando por lo que le rodea y está interpretando lo que le rodea. Y veíamos la diferencia entre el fenómeno, que es lo que sucede afuera o dentro de nosotros, y la realidad, que está marcada por la interpretación que le damos al fenómeno, ¿cierto? Y hacíamos también la diferenciación entre realidad y verdad. Pero decíamos también que gracias a la inteligencia racional el ser humano puede convertirse en objeto de su propio pensamiento, es decir, puede pensar o reflexionar sobre sí mismo, y esa capacidad para preguntarnos e interpretarnos sobre nosotros mismos es lo que denominamos conciencia. Y decíamos que gracias a la conciencia, el ser humano tiene la capacidad de dar razón de su ser y de determinarse a sí mismo, autonomía, ¿cierto? Construyendo su propio ser y orientando su propio ser. Y decíamos que ese ser humano que somos nos podemos determinar de dos maneras: trazando metas que queremos realizar, construyendo un sentido para la vida, o también escogiendo los caminos que nos van a permitir llegar a cumplir esa meta o a construir ese sentido. Es entonces como llegamos a los paradigmas y corrientes éticas. Si la ética es el estudio del deber ser, del comportamiento de un ser humano autónomo, ¿cierto? Quiere decir entonces que la ética debe estudiar tanto los fines que persigue el ser humano como los caminos que construye el ser humano. Pues bien, las éticas teleológicas, telos viene de fin, meta, estudia justamente cuáles son los fines deseables o los objetivos más elevados a los que los seres humanos deberían orientar la vida. ¿De acuerdo? Y allí tenemos varias corrientes. La primera de ellas fue el eudemonismo. Entonces resulta que, claro, se pusieron a pensar por allá el señor Aristóteles, y eso lo expresa en la Ética Nicómaco. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin que todo el ser humano debería perseguir? Y llega una respuesta: la búsqueda de la felicidad. La meta que todo ser humano debe buscar en su vida es llegar a ser feliz. Pero entonces dice Aristóteles que esa felicidad para el ser humano consiste en llevar una vida orientada por la razón, que busque la armonía, el justo medio en la vida, guiado siempre por la virtud, ¿cierto? Y repito, por el ejercicio de la razón, que es lo que puede llevar a la autorrealización. Pero aquí hay una cosa que es bien importante. Si la felicidad está en la armonía, en el equilibrio y en el justo medio, quiere decir que una persona extremista no puede ser feliz. Si todos los días estamos con los radicalismos, que todo es blanco o que todo es negro, o que todo tiene que ser feliz o triste, y no aprendemos a asumir los matices de la vida, entonces va a ser muy difícil poder llegar a encontrar una armonía. Si nosotros nos centramos en una sola cosa en la vida, entonces el trabajo o el estudio o la rumba o lo que sea, y perdemos de vista el equilibrio que debe existir entre las dimensiones que nos configuran y nos conforman como seres humanos, que ya las vamos a ir comprendiendo, entonces resulta que no vamos a poder llegar a la felicidad. Entonces la felicidad consiste en el equilibrio, la armonía y el justo medio que debemos construir a lo largo de la vida. Por otro lado, después otro señor empezó a decir, bueno, no, pero es que eso de la felicidad es como tan relativo. A mí me gustaría colocar como una meta más clara. Y entonces surge Epicurito, que es justamente en la corriente del epicureísmo,
por su nombre. Y entonces él va a decir, la meta que el ser humano debe buscar es el placer, ¿cierto? Y dice que todos los seres humanos deberíamos estar regidos por una norma muy sencilla. Busca el placer y evita el dolor. Pero nos pone una condición, y es que ese placer que debemos buscar o ese dolor que debemos evitar es o debe ser en el criterio de lo duradero. ¿Eso qué quiere decir? Si a ti se te presenta un placer momentáneo, pero sabes que te puede traer como consecuencia un dolor duradero, por más que sea un placer en el momento, debes evitarlo. Y si tú tienes que asumir un dolor que en el momento es momentáneo, pero sabes que a futuro te puede traer una gran enseñanza y un placer duradero, deberíamos acoger ese dolor momentáneo. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que ustedes están allá en la fiesta, ¿sí? Bailando bien chévere y arrancan entonces por la música electrónica y el chispum, 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 y después entonces pasan para el reggaetón y entonces viene el perreo y toda la vaina y llega alguien que les gusta mucho y cortos de presupuesto, ¿cierto? Y esa persona llega y les dice, es ya o es ya, piensen en Epicurito. Vale la pena tener 10, 15 minutos de placer porque dure, si como consecuencia me puede traer un dolor duradero, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, una interrupción a mi proyecto de vida. Entonces lo que Epicurito te dirá es, no vale la pena tener un placer momentáneo que tiene unas consecuencias tan grandes. Entonces lo mejor es evitar ese placer momentáneo, échate agüita, sigue bailando y ya está. Ahora, alguien les podría decir, no chicos, pero ustedes qué hacen madrugando todos los días, ¿cierto? A estudiar, de pronto algunos estudiando y trabajando, si ustedes están en una época chévere para vivir, entonces, ¿por qué no más bien pasarla rico en lugar de desgastarse tanto? Entonces ustedes dirán con mucha razón, pensando en Epicurito, no, hombre, vale la pena asumir un trabajo, un sacrificio, un dolor momentáneo, si con esto estoy construyendo las bases para poder vivir la vida que quiero vivir, para poder tener un placer duradero. Entonces, eso es aplicar a Epicurito. ¿Listo? Epicuro va a decir que hay tres placeres: el placer natural y necesario, como es, por ejemplo, la alimentación; el placer natural no necesario, porque muchas veces nos estamos apegando a muchas cosas que realmente no requerimos; y aquello que no es material ni tampoco necesario. Entonces es bueno que nos centremos en lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos permite trascender. Entonces ahí es donde está realmente lo esencial. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta para la vida.